El tiempo se dobló sin hacer ruido. Cuando mis patas tocaron la piedra fría de Jerusalén, el aire estaba cargado de polvo, incienso y promesas. Era comienzos del siglo XII. La ciudad era sagrada para muchos, disputada por todos y marcada por sangre antigua. Observaba un mundo donde la fe y la violencia caminaban lado a lado, sin una separación clara. Las cruzadas habían abierto heridas profundas. Peregrinos cruzaban tierras hostiles para llegar a lugares sagrados, y muchos nunca regresaban. Los caminos eran peligrosos, no solo por los bandidos, sino por guerras constantes entre imperios de fe. La fe movía multitudes, pero no las protegía, y donde la fe no alcanza para proteger, nace una necesidad urgente de orden y seguridad. Fue allí donde escuché por primera vez el nombre que cambiaría la historia. Una pequeña hermandad formada para proteger peregrinos. No eran ricos, no eran poderosos, eran hombres que habían jurado pobreza, castidad y obediencia, ofreciendo su propia vida a cambio de un ideal sagrado. Oficialmente eran conocidos como la Milicia del Templo de Salomón, una orden de pobres caballeros de Cristo. Se alojaban junto al sitio del antiguo Templo de Salomón, en aquel lugar de piedra y memoria. De ese espacio sagrado tomaron el nombre que resonaría durante siglos: Caballeros Templarios. En aquel primer momento, sin embargo, eran solo hombres cansados, armados con convicción y poco más. Observé sus rostros. No vi ambición en ellos. Vi una fe cruda e intensa. Vi disciplina militar rígida. Vi la extraña y poderosa fusión entre una devoción religiosa profunda y un entrenamiento de combate implacable. Algo nuevo estaba tomando forma allí, una orden que se negaba a separar la espada de la oración. En aquel silencio inicial, nadie podía imaginar que esa pequeña hermandad se convertiría en una de las instituciones más poderosas, ricas y temidas de toda la Europa medieval. Pero toda gran ascensión comienza así: discreta, funcional y profundamente subestimada. Los templarios no luchaban como mercenarios comunes. Luchaban como hombres que creían que morir en combate era una salvación verdadera. Esa convicción los volvía implacables. Donde otros retrocedían, ellos avanzaban. Donde otros dudaban, ellos permanecían firmes e inquebrantables. La Iglesia reconoció rápidamente el valor de aquella orden. Los papas les concedieron privilegios inéditos: exención de impuestos, autonomía jurídica, sumisión directa al propio papa. Ningún rey los gobernaba. Ningún señor feudal podía mandarlos ni reclamarlos como vasallos. La fe les otorgó una legitimidad incuestionable. La disciplina les dio eficiencia operativa. La guerra les entregó una reputación de invencibles. En pocas décadas, los templarios se extendieron por toda Europa y por Oriente Medio, protegiendo rutas comerciales, fortalezas estratégicas y territorios vitales. Pero algo más ocurrió, algo más profundo. Para sostener guerras y viajes peligrosos, necesitaban recursos inmensos. Empezaron a guardar riquezas, administrar donaciones de reyes y nobles, transportar valores con seguridad absoluta. Crearon un sistema financiero rudimentario, pero eficiente y confiable. Un peregrino podía dejar oro en París y retirarlo en Jerusalén. Sin darse cuenta por completo de la transformación lenta, los caballeros de Cristo se convirtieron en banqueros de la cristiandad. Custodiaban las fortunas personales de reyes, nobles influyentes e incluso del propio Papa. La pobreza individual de cada caballero coexistía, de forma paradójica, con la riqueza institucional de la orden. Y fue allí donde se sembró la semilla de un conflicto mortal, porque la fe sincera inspira respeto y devoción, pero la riqueza inspira un deseo irresistible. Y ese deseo, cuando crece en el corazón del poder político, transforma la devoción en una amenaza existencial. Avancé en el tiempo dentro de esa misma historia. Décadas pasaron en una marcha silenciosa. Ahora los templarios poseían tierras valiosas, castillos inexpugnables, puertos estratégicos y naves de guerra.
Eran una red internacional antes de que ese concepto existiera en el lenguaje político. Ninguna frontera los limitaba de verdad. Los reyes dependían de ellos para casi todo. Para guerras, préstamos, logística de campañas largas. Muchos les debían sumas imposibles de pagar en oro o en tierras. Sus deudas se medían no solo en metal precioso, sino también en poder político e influencia. Observé el cambio en la mirada de los gobernantes con precisión de historiador. Donde antes había gratitud sincera, ahora había cálculo frío. Donde había habido respeto genuino, la envidia empezaba a corroer en silencio. Una orden que respondía solo a un papa distante e inaccesible era demasiado inconveniente para monarcas ambiciosos. Entre esos reyes ambiciosos, uno destacaba sobre los demás. Felipe el Hermoso, rey de Francia. Un hombre crónicamente endeudado, estratega frío e implacable, profundamente incomodado por la autonomía absoluta de los templarios. Él no veía defensores de la fe cristiana, veía un obstáculo entre él y el control total. Felipe necesitaba con urgencia dinero para sus guerras constantes. Necesitaba un control absoluto sobre las instituciones dentro de su reino. Necesitaba debilitar a la Iglesia para consolidar su propio poder. Y los templarios estaban exactamente en la encrucijada peligrosa de esos tres intereses incompatibles. Nada es más peligroso que una institución poderosa que no puede ser controlada por el Estado. Una caída así nunca comienza con espadas y conflicto abierto. Siempre empieza con narrativas, susurros y la construcción cuidadosa de la sospecha. Los rumores empezaron a circular entre la gente. Susurros sobre rituales secretos en salas oscuras, herejías abominables, blasfemias contra Cristo. Acusaciones vagas y escurridizas, repetidas con insistencia obsesiva. Donde no hay documentos ni pruebas, se siembran la sospecha y el miedo en la mente colectiva. Se decía que los templarios negaban a Cristo en sus ceremonias, adoraban una cabeza misteriosa llamada Baphomet, practicaban ritos oscuros y mágicos. Ninguna acusación era clara ni coherente, pero cada una era lo bastante escandalosa como para manchar reputaciones construidas durante siglos. La fe del pueblo es fácilmente manipulable cuando está envuelta en miedo existencial y pánico moral. Felipe lo sabía muy bien. No necesitaba demostrar nada. Solo tenía que sembrar la duda en la imaginación colectiva para desatar el pánico. El Papa dudaba en actuar directamente. Muchos líderes eclesiásticos conocían personalmente a templarios y su disciplina inquebrantable. Pero el peso político de Francia era demasiado grande como para ignorarlo o desafiarlo abiertamente durante mucho tiempo. Mientras tanto, en los salones reales se elaboraban listas de forma metódica. Nombres anotados con cuidado, fortalezas trazadas con precisión militar, propiedades catalogadas y valoradas. La maquinaria del Estado avanzaba en un silencio calculado. Observé todo aquello con una sensación familiar de inevitabilidad histórica. Cuando la fe pura, el oro inmenso y el poder político absoluto chocan de frente, alguien siempre cae. Y rara vez es el más culpable o el menos inocente. Era viernes 13 de octubre del año 1307. El golpe fue planeado y ejecutado de forma simultánea en toda Francia. Caballeros templarios fueron arrestados en sus fortalezas, capturados en las calles, detenidos sin ofrecer resistencia. No hubo aviso previo. No hubo un juicio adecuado ni un proceso legal justo. Hombres que habían protegido a reyes y nobles durante décadas, ahora aparecían encadenados como criminales comunes y herejes peligrosos. Sus bienes fueron confiscados de inmediato por la corona. Sus símbolos sagrados fueron profanados en público, destruyendo el aura mítica que los había rodeado. El cargo principal era simple pero devastador: herejía contra la fe cristiana. Un crimen que podía justificar prácticamente cualquier castigo que las autoridades quisieran imponer, incluyendo la muerte lenta en la hoguera, la tortura extrema, la mutilación y un sufrimiento indescriptible. La tortura sistemática se convirtió en herramienta para extraer confesiones voluntarias.
Bajo un dolor constante e insoportable, las palabras pierden su significado real. Bajo la amenaza de muerte y la desesperación, muchos confesaron delitos que jamás habían cometido, solo para hacer que el tormento terminara. El público observaba los acontecimientos con una mezcla de asombro y terror. La orden más poderosa de toda la cristiandad desapareció en cuestión de semanas. No por una guerra abierta ni por una derrota militar, sino por un decreto real cuidadosamente coordinado. Aquel día histórico no cayó solo una orden militar y religiosa. También se derrumbó la ilusión profunda de que la fe sincera, por sí sola, puede proteger contra la maquinaria política del poder absoluto y la codicia. Jacques de Molay, venerable gran maestre de los templarios, resistió todo lo que pudo contra la maquinaria institucional que se cerraba sobre él. Al principio confesó bajo tortura extrema y amenaza de muerte. Después, con una valentía que aún impresiona, retiró públicamente su confesión. La verdad volvió a la superficie cuando el dolor cedió por un instante. Pero la maquinaria del poder ya avanzaba con un impulso implacable. Las confesiones retractadas no interesaban a la narrativa del poder autoritario. Solo las confesiones iniciales, arrancadas bajo tortura, contaban como verdad, escrita en los registros oficiales. Pasaron años en prisiones oscuras, en interrogatorios repetitivos, en juegos políticos complejos entre la Iglesia y el Estado. Bajo una fuerte presión francesa, el Papa terminó disolviendo formalmente la orden. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay fue quemado vivo en una pequeña isla del río Sena, cerca de París, silencioso, firme en su dignidad, inquebrantable hasta el final. Se dice que, antes de morir entre las llamas, pronunció una solemne maldición contra el Papa y el Rey que lo condenaban. Leyenda o no, ambos murieron poco después. Clemente V, en abril de ese mismo año, Felipe en noviembre de 1314. La historia no necesita lo sobrenatural para ser cruel más allá de la comprensión. A veces la simple coincidencia en el tiempo basta para alimentar leyendas que sobreviven durante siglos. Mucho se ha dicho sobre tesoros templarios escondidos, oro desaparecido en criptas, secretos preservados en fortalezas remotas. Verdad comprobable o invención romántica, la duda permaneció sin respuesta durante siglos. Algunos templarios escaparon a tierras lejanas antes de las detenciones masivas. Otros se integraron de forma estratégica en nuevas órdenes religiosas para sobrevivir a plena vista. La estructura institucional murió, pero fragmentos de su influencia sobrevivieron en silencio. El mito creció de manera exponencial con cada siglo. Donde faltan respuestas históricas claras, la imaginación fértil echa raíces. Y la imaginación colectiva suele ser mucho más poderosa que cualquier verdad histórica verificable. Pero el verdadero legado de los templarios no estaba en el oro perdido, ni en cámaras secretas. Estaba en la prueba incontestable de que las instituciones religiosas también son profundamente vulnerables a la política del poder absoluto. La fe sincera no los salvó de la maquinaria del Estado. Su habilidad con la espada y su reputación militar no los protegieron de un decreto real. La obediencia al Papa no los absolvió de acusaciones falsas ni de una muerte injusta. El poder político decidió su destino, y solo eso fue suficiente para borrarlos de la historia oficial durante siglos, hasta que fragmentos de la verdad empezaron a salir a la luz. Caminé lentamente entre las ruinas de antiguas fortalezas templarias dispersas por Europa. Piedras silenciosas guardaban sus secretos. Ninguna de ellas contaba por completo la historia de lo que se había perdido. La caída de los templarios le enseñó al mundo algo simple y brutal. Cuando una organización se vuelve demasiado poderosa y demasiado independiente, se vuelve desechable para el poder político. No importa cuán sagrada haya sido su misión original, si llega a amenazar el frágil equilibrio del poder gubernamental, será destruida sin duda, sin vacilación y sin remordimiento. La fe fue utilizada como arma política de control. La justicia fue presentada como un teatro jurídico sin verdad. La verdad histórica misma fue reducida a un detalle incómodo,
y secundario. Y el mundo siguió su camino, de forma inexorable. Siempre lo hace, repitiendo patrones en la historia humana. Yo observé todo, como siempre, porque la historia nunca anuncia cuándo va a repetirse en ciclos nuevos. Solo cambia de nombres, de símbolos y de justificaciones políticas. Si quieres seguir viajando conmigo por momentos que moldearon a la humanidad, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El tiempo guarda muchas historias que muchos prefieren olvidar por completo. Yo estaré allí para observarlas contigo. Hasta el próximo episodio.